Buenas tardes para todas, todes y todos. Les damos la bienvenida al conversatorio Violencias en contra de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en el marco del conflicto armado, elementos para su comprensión y judicialización. Este conversatorio es organizado conjuntamente por la Comisión de Género de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz y ONU Mujeres con el apoyo de la Embajada de Suecia. Este evento se realiza como parte de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTI, conscientes de que esta fecha representa y recuerda la demanda permanente por la igualdad de derechos. La jurisdicción reitera hoy su compromiso con el esclarecimiento y la judicialización de las violencias sufridas por las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en el marco del conflicto armado. Además de recordarle a Colombia nuestro propósito de impartir frente a ellas una justicia prospectiva que contribuya a la transformación de sus causas estructurales. Quisiera parafrasear un poco a Simone de Beauvoir diciendo que en sí la homosexualidad es tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer, a un hombre, a una persona cualquiera, a cualquier ser humano sin sentir miedo, inhibición u obligación. En esta jornada nos acompañan como panelistas Gabriela Oporto, Juan Pablo Bedoya y Lisa Davis, a quienes les damos la bienvenida y presentaremos más adelante. Es un honor contar con ustedes en este encuentro. Durante el evento tendremos disponible la traducción simultánea inglés-español, que pueden encontrar activando un vínculo en la base de sus pantallas que tiene esta forma de círculo. Quisiera hablar un poco sobre la metodología. La primera parte van a intervenir nuestras y nuestro panelista a partir de preguntas orientadoras que dará nuestro moderador. Durante estas intervenciones ustedes pueden hacer preguntas en el chat y está habilitada también la opción de preguntas y respuestas. Al finalizar esta primera parte, estaremos enviando las preguntas a nuestro moderador para que la segunda parte sea a partir de las preguntas de ustedes, el público. Antes de dar inicio a esta conversación, queremos saludar a la doctora Silvia Arias Valencia, oficial nacional de programas de ONU Mujeres en Colombia en el área de mujeres, paz y seguridad. Silvia, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Los micrófonos son tuyos. Gracias, Unsa. Un saludo afectuoso a ti y a todo el equipo de la JEP. Buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan hoy en este conversatorio en el marco del Día del Orgullo LGBTI. Para ONU Mujeres es realmente un honor hacer parte de esta conmemoración en reconocimiento a la igualdad de derechos que tenemos todos y todas las personas, el derecho a amar, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, sobre la forma como queremos que transcurra nuestra vida en función de nuestras decisiones en torno a cómo queremos vivir dentro de este planeta. Entonces, todo nuestro reconocimiento a este espacio, todo nuestro apoyo al ejercicio de reflexión que hoy queremos llevar a cabo. Así que gracias a la Comisión de Género de la JEP, gracias a la Embajada de Suecia y gracias a la Iniciativa de Mujeres por la Paz por siempre estar pensando en estos espacios que nos permita conversar sobre cómo ayudar a que la JEP tenga unos marcos referenciales que le cualifiquen, le amplíen sus elementos de abordaje de los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado y cómo entonces especialmente todas estas violencias de género y estas violencias por prejuicio pueden ser abordadas por la JEP desde una perspectiva holística y siempre interseccional, cruzando todos estos tipos de identidades que muchas veces se traducen en mecanismos de discriminación que favorecen no solamente el ejercicio de violencias en contra de poblaciones históricamente
excluidas, sino también un abordaje no necesariamente garantista por parte de la sociedad, del Estado y por supuesto del sector justicia. Así que para nosotras este conversatorio es una oportunidad justamente para deconstruir estos imaginarios que no solamente están presentes en la cultura, sino que también están presentes en el derecho, para apoyar a la JEP, como les digo, en esta oportunidad que tiene para abordar los delitos contra las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas como un elemento central de su mandato aplicando el principio de no discriminación. Esperamos que este encuentro les permita identificar estrategias, metodologías que les permita abordar desde el proceso judicial una mirada amplia, comprensiva y garantista de los contextos que favorecieron la violencia contra estas personas, y esperamos también que la JEP tenga la oportunidad de crear un precedente a futuro donde se señale y haya un ejercicio de cero tolerancia a cualquier manifestación de odio hacia la diversidad. Este precedente va a ser fundamental no solamente en clave de consolidación de la paz, sino de consolidación de la democracia y la consolidación de un Estado social de derecho en donde todas las personas tienen cabida. Es muy importante para nosotras también como no mujeres ver cómo se pueden dar los entrecruces entre las violencias sustentadas en el odio a la diversidad, como a las violencias basadas en el género, y cómo el entrecruce entre estas dinámicas nos podrán permitir comprender de manera más amplia por qué el conflicto armado se despliega con estos matices tan específicos cuando se trata de controlar la vida, los cuerpos y las interacciones sociales de la población con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. No quiero detenerme mucho más. Vuelvo y reitero mis agradecimientos profundos por el espacio. Creemos que el país está en medio de un momento histórico donde tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que el dolor no se vuelva a repetir, un momento en donde tenemos que seguir poniendo nuestros esfuerzos en la prevención, la protección, la justicia y la responsabilidad hacia las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, y como les hemos dicho en otros momentos, cuentan con ONU Mujeres como una aliada comprometida con esta causa, porque en últimas es la causa de la humanidad. Estamos muy complacidas además por las invitadas y los invitados para el día de hoy, así que muchas gracias a Gabriela, muchas gracias a Juan Pablo y muchas gracias a Lisa Davis por compartirnos un momento de su tiempo para conversar y para poder provocarnos discusiones que se salgan del cajón y que nos permita realmente interpelar lo que debe ser interpelado para asegurar que quienes tienen que acceder a los derechos puedan acceder desde la perspectiva de lo que pueda ofrecer la JEP. En ese sentido, esperamos que este espacio sea provechoso, que sea inspirador y que sobre todo nos permita encontrar oportunidades para entrar a la acción en clave de no impunidad y en clave, como les digo, de reconocimiento del valor que hay que darle a la protección de los derechos de la población con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Así que les mandamos un abrazo, un cálido saludo y esperamos que sea un espacio muy provechoso. Aquí quedamos. Silvia, muchas gracias por esas palabras que nos recuerdan lo importante que es el reconocimiento de la diversidad en la construcción de paz y la construcción de un nuevo país. Vamos entonces a escuchar a nuestras y nuestro invitado de hoy. Quisiera presentarles a Gabriela Oporto Patroni. Gabriela es abogada con formación especializada en género y diversidades sexuales. Es coordinadora de litigio estratégico de PromSex, organización con la cual ejerció la representación de víctimas en el caso Azul Rojas Marín versus Perú,
tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gabriela tiene a su cargo el diseño y conducción de las estrategias de litigio de casos emblemáticos acompañados por PromSex, así como la realización de capacitaciones a funcionarias y funcionarios, así como sociedad civil en temas de género, diversidades sexuales y violencia. Sobre PromSex, les contamos que es una organización no gubernamental feminista peruana que, a través de la incidencia política y la generación de conocimiento, contribuye a que las personas decidan sobre su sexualidad y reproducción con autonomía y dignidad. En el marco de sus líneas de acción, abogan por la igualdad, el reconocimiento y la protección de la comunidad LGBT. Nuestro segundo invitado es Juan Pablo Bedoya Molina, activista y maricón. Historiador y magíster en historia. Actualmente es profesor del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, donde también es investigador del Grupo de Investigación en Intervención Social y director de la Revista de Trabajo Social. Fue investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde fue uno de los autores del informe Aniquilar la Diferencia: lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, por el cual ganó el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanas Alejandro Ángel Escobar. Ha publicado recientemente el libro Desenfrenada lujuria y monstruosa lascivia, una historia de la sodomía a finales del periodo colonial, y es coautor y coeditor del libro Existir, Habitar y Resistir, una memoria histórica de las personas LGBTI en Medellín. Se desempeña también como consultor especializado en temas de género, masculinidades, memoria, conflicto armado, construcción de paz y transversalización de enfoques diferenciales en políticas públicas. Nuestra tercera invitada es Lisa Davis. Lisa es profesora asociada de la Universidad de Nueva York, Facultad de Derecho, y codirectora de la Clínica de Derechos Humanos y Justicia de Género de la misma universidad. Ha investigado y escrito extensamente sobre el derecho internacional de los derechos humanos y las cuestiones de género, incluidos los derechos de las personas LGBTQ, con un enfoque en las situaciones de conflicto. Ha testificado ante el Congreso de Estados Unidos, el Parlamento del Reino Unido, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los temas de su experticia. Fue coautora de un amicus curiae presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Karen Atala contra Chile, uno de los casos más importantes en el sistema interamericano en relación con los derechos de las personas LGBTQ. También es asesora legal senior de MADRE, organización internacional que trabaja por los derechos de las mujeres, especialmente en contextos de guerra y desastres. Como moderador de esta conversación, le quiero dar la bienvenida al magistrado Óscar Parra Vera. El magistrado Óscar es integrante de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y además hace parte de la Comisión de Género de la jurisdicción. Les invitades, muchas gracias por compartir este escenario. Magistrado, los micrófonos son suyos. Muchas gracias a todas y todos. Es para mí todo un honor acompañar en la moderación de este panel y agradecerle la participación a cada una y cada uno de los panelistas. Yo quiero introducir este diálogo resaltando que para la Sala de Reconocimiento a la cual pertenezco, estas discusiones sobre las mejores estrategias para la persecución judicial de la violencia por prejuicio, esas herramientas son absolutamente esenciales para desarrollar adecuadamente nuestra labor. En los años de funcionamiento de la Sala de Reconocimiento hemos recibido varios informes de diversas organizaciones a lo largo del país que se relacionan con violencia por prejuicio, y eso nos ha permitido incorporar estas graves violaciones de derechos humanos, en algunos casos ya priorizados en situaciones territoriales, y esperamos que en las próximas rondas de priorización este tipo particular de violencia también sea valorado
sea en el marco de las líneas de investigación o en posibles macrocasos y casos que se lleguen a priorizar. Actualmente también tenemos desde la Comisión de Género y la Sala de Reconocimiento una línea de investigación en violencias basadas en género, donde estamos permanentemente analizando esta información, los testimonios que hemos recogido, etcétera. Por eso esta conversación es absolutamente vital. Pero también esta conversación se da en una semana simbólica, especial para la comunidad latinoamericana en relación con estos temas. Y es que esta semana se ha hecho pública la decisión de la Corte Interamericana en el caso Vicky Hernández contra Honduras, relacionado con la muerte de una activista mujer trans en Honduras, y donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica la Convención de Belén do Pará para el análisis de esta violencia por prejuicio contra una mujer trans en el marco de un contexto de violencias contra personas LGTBI. Y por eso, poco a poco, el sistema interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos siguen refinando más y más los estándares jurisprudenciales, entregándonos herramientas para los operadores de justicia a nivel interno para fortalecer nuestro trabajo en esta materia. Por eso, el gran objetivo de esta conversación es obtener elementos fácticos, teóricos y jurídicos que nos permitan analizar las victimizaciones contra personas LGTBI como violencias que pueden estar basadas en los prejuicios frente a la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, y también conocer la forma en que estas violencias han sido abordadas en instancias judiciales como la Corte Interamericana y tribunales de otros países para tomar de allí algunas lecciones aprendidas. Cada panelista realizará una intervención de 20 minutos a partir de diversas preguntas que iré formulando. Y además, el público podrá dejar preguntas en el chat que serán valoradas en la segunda ronda de intervenciones de los panelistas. Muy bienvenida a este panel la Gabriela Oporto Patroni de Promsex. Sin duda, el caso Azul Rojas Marín contra Perú es una de las sentencias más emblemáticas de esta última época de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. Y quiero tomar como preguntas orientadoras las siguientes. Como representantes de la víctima en el caso Azul Rojas Marín, ustedes plantearon que las agresiones contra ella tuvieron como móvil el prejuicio negativo sobre su orientación sexual y su expresión de género, y la Corte acogió ese argumento. ¿Cuáles elementos fácticos tuvieron en cuenta para fundamentar esta alegación? ¿Cómo lograron probar la existencia del prejuicio y su nexo con los hechos? ¿Qué papel jugaron los peritajes y el análisis del contexto nacional de discriminación contra las personas LGTBI? ¿Cuáles fueron los elementos de análisis considerados en el caso para establecer que los hechos cometidos constituyeron tortura? ¿Y cuáles fueron las principales deficiencias y vacíos que se constataron en el procedimiento interno de judicialización del caso? Sé que son varias preguntas, tomemos estos primeros 20 minutos para desarrollarlas. Muchas gracias. No, gracias por la invitación, y yo estoy encantada de estar acá conversando sobre esta decisión tan importante en el caso de Azul. Tengo preparada una pequeña presentación que espero tome 20 minutos o menos, pero estoy segura que ustedes me avisarán si me estoy pasando del tiempo. Entonces, voy a presentar. Ahí está. Okay. Bueno. Primero, un breve repaso de los hechos del caso, y para eso voy a dejar el relato de la propia Azul, que está disponible en la página web, en la página de YouTube de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta fue la audiencia ante la comisión que se realizó en Ciudad de Panamá. Soy Luis Alberto Rojas Marín, tengo 35 años. El 25 de febrero del 2008 fui víctima por 3 policías y un grupo de serenazgo de la comisaría de Casagrande. En horas de la medianoche, cuando transitaba por la carretera industrial que va camino a mi pueblo llamado Nexo del H,
es un caserío que pertenece a la empresa Casa Grande. Fui intervenido arbitrariamente por el carro del serenazgo, donde estaban a bordo 5 serenazgos y un policía llamado Luis Quispe Cáceres, donde de manera abusiva se bajó él y me comenzó a insultar, diciéndome: ¿a dónde te vas, cabro concha de tu madre? ¿No? Entonces se bajó él del carro y comenzó con la vara de su uso policial, comenzó a golpearme en el estómago. Luego bajaron los del serenazgo y comenzaron a insultarme, comenzaron a golpearme, me subieron a la camioneta y me llevaron a la comisaría de Casa Grande. En la comisaría de Casa Grande fui recibido por otros policías, donde uno de ellos, un policía alto, de tez moreno, trinchudo, me metió de los pelos a una sala de investigación, donde comenzó a tirarme manazos en la cara y a preguntarme por el paradero de mi hermano Tuco. Entonces yo le respondía que yo no sabía, y entonces él me decía: ¿te gusta la pinga, cabro de mierda, maricón de mierda? Me decía: ¿te gusta la pinga, maricón? Esas palabras eran seguidas, ¿no? Entonces en eso entró otro policía llamado Juan Isaac León Mostacero, pero el policía que me metió de los pelos fue el policía Dino Horacio Ponce. Entonces entre los tres, ahí en la sala de investigaciones, comenzaron a reírse, a pegarme, a golpearme, a tirarme a las cachetadas, a golpearme con la vara de su uso policial, y él le ordenó al policía Luis Quispe Cáceres que traiga un poco de agua y lo mojaban la vara y con la vara me golpeaban el estómago, ¿no? En eso él me cogía de los pelos, me ponía contra la pared y me decía: ¿te gusta la pinga, cabro concha de tu madre? Me decía: ¿te gusta la pinga, maricón? Entonces yo le decía: ¿por qué me hace esto? Le decía yo así. Entonces él comenzó a tocarme mis nalgas, comenzó a manosearme. Entonces en eso yo lo empujo a él para querer salirme de la sala, ¿no? Pero como estaban ahí dos más, me cogieron de los brazos y me pegaron contra la pared. Entonces me comenzaron a sacar la ropa, ¿no? A sacar la ropa y me quedé en ropa interior. Entonces el policía Dino Horacio Ponce fue el que me rompió la ropa interior y con la vara de uso policial comenzaba a hincarme las nalgas, a hincarme las piernas, porque a mí me tenían cogido así de espaldas contra la pared. Y a cada rato se acercaba y me decía: ¿te gusta la pinga, cabro concha de tu madre? Me decía: ¿te gusta la pinga, cabro de mierda? O sea, esas palabras eran seguidas y seguidas que él me decía. Entonces se burlaban, hasta que en 2 oportunidades logró introducirme él el mazo, ¿no? Por mi recto. Entonces yo comencé a gritar, a quererme salir de ahí. Entonces ellos me encerraron, me dejaron totalmente desnuda, y luego el policía Juan Isaac Mostacero me sacó a otro ambiente donde estuve desnudo toda la noche, hasta las 6 de la mañana, donde llegaban, me miraban, se reían. En una oportunidad yo le pedí agua, ¿no? Que tenía sed, y él me dijo que sí. Le llamó a otro policía que llenen el cilindro de agua para que me metan ahí al cilindro de agua, pero cada rato que ellos venían me decían: párate, cabro de mierda, párate, porque yo ya no tenía fuerzas, o sea, estaba mal yo, ¿no? Y párate, cabro de mierda. Me venía y me amenazaba con el mazo, que me iba a golpear. Entonces serían como 6 de la mañana, llega el policía Vilca y me ve tirado ahí. Entonces me dijo: ¿qué te ha pasado? Entonces yo le dije: mire lo que me han hecho los policías. Entonces él salió y regresó y me tiró solo mi pantalón y mi polo. Dijo: cámbiate, maricón de mierda, y alárgate a tu casa, me dijo así. Ese es el relato resumido de los hechos del caso de Azul, que sirve además para poder responder a las varias preguntas orientadoras que me han formulado al inicio. Para llegar a esta determinación de que en Perú existe un contexto de discriminación y violencia contra las personas LGTBI, la Corte Interamericana valoró 2 elementos: la información de contexto que pudimos proveer las representantes de Azul, que fueron Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y la organización Redress, que está basada en Londres. Proveímos información de contexto, pero además también presentamos información que obraba en el expediente, que daba cuenta del actuar prejuiciado de los agentes de policía que intervinieron a Azul.
La información de contexto, lamentablemente, no teníamos data del año en que ocurrieron los hechos, que fue el 2008, pero sí teníamos información posterior, recopilada por organizaciones de sociedad civil, además. Esto para la Corte no fue un impedimento. ¿Por qué? Porque la obligación de recopilar data y de generar información sobre la situación de la población, particularmente de la población históricamente discriminada, perdón, recae en el Estado. Y el incumplimiento de una obligación internacional por parte del Estado no podría ser utilizada en perjuicio de la propia víctima. La Corte valoró la información de contexto provista por las representantes de la víctima, que correspondía a los años 2016, 17, 18, y utilizó eso para establecer que existía un contexto de discriminación, un contexto generalizado de discriminación y violencia contra personas LGTBI en Perú. Y tomó en cuenta la existencia de este contexto y lo utiliza como un análisis, lo utiliza como una herramienta de análisis transversal a todas las vulneraciones de derechos humanos denunciadas en el caso de Azul, incluyendo la vulneración a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial y todos los derechos que se alegaron como vulnerados en este caso. Sobre la base de lo anterior, la Corte Interamericana llegó a la conclusión de que la detención de Azul fue ilegal, arbitraria y discriminatoria. Fue ilegal porque, aunque el Estado peruano alegó que la detención de Azul respondió a la aplicación de una normativa que permite a los agentes de policía retener a una persona hasta por 4 horas para determinar su identidad en caso esta persona no tenga su cédula de identificación y se presuma o se sospeche de que está involucrada en una conducta criminal. Lo cierto es que en el caso de Azul esos requisitos no se cumplían. Y acá, por ejemplo, la Corte valoró que había contradicciones en las declaraciones que habían brindado los agentes de Policía Nacional y Municipal que intervinieron en la detención de Azul. Uno de estos agentes dijo que habían recibido una llamada de los vecinos diciendo que estaba gente en la carretera en actitud sospechosa, lo cual es algo vago y que no justifica una detención. Luego se dijo que Azul habría estado con aliento alcohólico cuando fue detenida. Luego se dijo que el Estado peruano además alegó que en la carretera donde Azul había sido detenida era frecuente los asaltos en horas de la noche. Todos estos argumentos fueron rechazados por la Corte porque no existe una relación de causalidad o una conexión directa entre la conducta de Azul y el motivo de su detención. No había una conexión directa. No se cumplían los requisitos que establece la normativa peruana y por lo tanto la detención fue ilegal. Luego se estableció que la detención había sido arbitraria porque el Estado peruano no pudo ofrecer una justificación válida para la identificación de Azul. Y acá, por ejemplo, es interesante, la normativa peruana señala que una persona que no cuenta con su cédula de identificación puede ser detenida, pero también señala que la policía debe brindar las facilidades para ubicar la cédula de identificación, y en el caso de Azul, ella fue detenida a pocas cuadras de su casa. Entonces, era perfectamente razonable y además perfectamente legal que los efectivos policiales hubieran decidido acompañarla a su casa para encontrar su DNI, como lo llamamos en Perú, ¿no? Su cédula de identificación, en lugar de llevarla a la comisaría, que hubiera sido ciertamente menos restrictivo de sus derechos. Y finalmente la Corte declara que la detención es discriminatoria porque, y acá es donde entran a tallar los elementos del caso
y no la información de contexto referida a la discriminación. La Corte declara que la detención es discriminatoria basándose, por un lado, en el relato consistente de Azul respecto de las agresiones verbales que ella sufre durante la detención. Los insultos, como estas expresiones, maricón, maricón de mierda, te gusta la tal, haciendo una alusión clarísima a las preferencias sexuales de Azul. Y en este punto específico fue muy importante el peritaje de María Mercedes Gómez, que fue la perita presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que explica cómo estos insultos, por ejemplo, funcionan dentro de un contexto. Es decir, no son insultos carentes de significado, no son insultos neutros, son insultos que funcionan dentro de un contexto. Entonces, si no existiera el contexto de discriminación y violencia generalizado contra las personas LGTBI en Perú, la expresión maricón de mierda no tendría un significado como el que efectivamente tiene. Y eso la Corte lo valora a la hora de determinar que la detención había sido discriminatoria, porque estuvo basada en el prejuicio de los agentes de policía respecto de la orientación sexual y la expresión de género de Azul. Ahora, para llegar a la determinación de que la violencia sexual constituyó tortura por prejuicio, la Corte se basa en elementos que vienen de jurisprudencia ya establecida por otros tribunales de justicia y jurisprudencia establecida por la propia Corte, pero también tiene en cuenta, y acá hace un cambio o hace una reflexión sobre lo que significa la violencia por prejuicio. La violencia por prejuicio, a diferencia de la expresión crimen de odio, quita el foco de la identidad de la víctima y la pasa al agresor e identifica que la violencia por prejuicio se origina en los estereotipos y prejuicios que tiene el agresor respecto de una característica real o percibida de la víctima. Entonces, acá no interesa, o no es que no interesa, sino que es posible que una víctima no sea efectivamente una persona LGTB, por ejemplo, pero a causa de los prejuicios y estereotipos que tiene el agresor respecto de lo que debe ser un hombre o de lo que debe ser una mujer o de lo que es femenino y lo que es masculino, dirige su agresión contra una persona que no respeta esos mandatos sociales. Entonces, si un hombre es afeminado o es identificado como una persona afeminada o tiene una particular forma de caminar o una particular forma de hablar, el agresor le atribuye la orientación sexual, una orientación sexual distinta a la heterosexual y lo agrede. Entonces, no, lo determinante no es si efectivamente la persona se identifica como homosexual, sino lo que el agresor piensa de esta persona. Y de nuevo, eso se pudo probar en este caso con la propia manifestación de Azul respecto de los insultos que ella recibía, y específicamente en el caso de uno de los agentes de policía, en un examen psicológico que se le realizó al momento de investigar los hechos, esta persona expresamente señalaba que los homosexuales, así, ¿no?, en genérico, los homosexuales eran negativos para la sociedad y que eran peligrosos para los niños,
y relataba una serie de mitos acerca de las prácticas sexuales que tienen las personas homosexuales. Y, por ejemplo, esta declaración claramente homofóbica, que claramente reflejaba la existencia de prejuicios en la persona que detiene y supuestamente tortura a una persona gay, no fueron valorados por los tribunales nacionales, pero sí los valora la Corte a la hora de llegar a la conclusión de que los actos de tortura contra Azul no solo tenían por objetivo castigarla a ella, sino que tenían un mensaje hacia el resto de la comunidad LGTBI, el resto de la comunidad LGTBI. Bueno, esto ya lo habíamos precisado. Ahora, creo que me estoy adelantando un poco acá, pero... y en todo caso te quería precisar, sí, más bien en el tiempo te quedan aproximadamente entre 3 y 4 minutos para ir redondeando esta primera intervención, era para avisarte eso. Ok, gracias, Oscar. Pues nada, la Corte, además de establecer la ilegalidad, arbitrariedad y el carácter discriminatorio de la detención de Azul, señala que estos actos constituyen tortura, señala que el Estado peruano tiene que cumplir una serie de obligaciones en relación con las personas LGTBI, cómo generar estadística completa y confiable sobre los crímenes que se cometen contra las personas de este colectivo, algo que lamentablemente en Perú todavía no existe. Y algo muy importante y que es particularmente relevante para esta sesión es que le indica al Estado peruano que tiene que capacitar a sus funcionarios. Y aunque parece algo repetitivo, porque se menciona en varias sentencias de la Corte, es una de las cosas más importantes porque, como bien señaló María Mercedes Gómez en la audiencia del caso, en la audiencia ante la Corte, el prejuicio, que es algo con lo que todos o casi todos hemos sido criados, el prejuicio contra las personas LGTBI impide que nosotros veamos o valoremos la prueba en casos de crímenes violentos contra personas LGTBI. Y esto es muy, muy evidente en el caso de Azul. Había evidencia de que Azul había sido violada. Había evidencia de que por lo menos uno de los agentes había actuado con prejuicio. Si es que no los demás, también por las expresiones y los insultos contra Azul al momento de la detención. Había evidencia de que esta denuncia no se quiso evaluar o no se quiso recibir en un inicio. Y aún así, las investigaciones son cerradas, alegando de que no había prueba. Entonces, el caso de Azul es un ejemplo que refleja cómo el prejuicio puede hacer que los operadores de justicia, no por falta de voluntad, no con mala intención, pero sí por el prejuicio que nos han insertado desde el inicio de nuestras vidas, no veamos las evidencias que existen, no veamos otras formas de probar las alegaciones de las víctimas fuera de lo establecido, digamos, en la práctica judicial habitual, y por eso es que resulta especialmente importante generar mecanismos de capacitación y protocolos de investigación para estos casos específicos. Entonces, gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Realmente es nos introduce a gran parte de estos desafíos pero también de estos avances prometedores de cara a la construcción de más y mejores estándares en esta materia para que los operadores judiciales fortalezcamos nuestro trabajo. Vamos a darle paso a la intervención de Juan Pablo Bedoya Molina, y yo quiero introducir la presentación de Juan Pablo con estas preguntas orientadoras de la siguiente manera.
a ver, con base en los hallazgos que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica en sus diferentes informes, donde el doctor Bedoya ha estado apoyando, ¿qué relación se evidencia entre estos prejuicios contra la población LGTBI y las victimizaciones que los actores armados perpetraron contra ellas en el marco del conflicto colombiano? ¿Cómo el prejuicio se ve reflejado en los móviles y repertorios de violencia de los distintos actores? ¿Qué elementos pueden ayudarnos a pensar estrategias de no repetición frente a las violencias por prejuicio contra personas LGTBI? Realmente estos avances del Centro Nacional de Memoria Histórica son cruciales para pensarnos estas estrategias, y por eso le damos la palabra al profesor Bedoya. Adelante. Bueno, buenas tardes a quienes hoy se conectan. Muchas gracias, magistrado, y muchas gracias a Gabriela por esta primera intervención que también nos abre ya varios elementos. Voy a presentar. Esperen un segundo porque no me está apareciendo la... Un segundo, ok. Bueno, son preguntas bastante retadoras y amplias, así que voy a procurar ser muy sucinto como en este ejercicio para lograr plantear algunas ideas. Quise titular también esto como "Podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera", que ha sido una consigna que, aunque no tiene su origen ahí, ha sido apropiada ampliamente por los movimientos de disidencias sexuales y de género, sobre todo los movimientos trans, para generar interpretaciones. Y quiero empezar por aquí justamente para plantear que a la hora de comprender lo que ocurre en el conflicto armado con las personas LGBT y poder generar mecanismos para reparar, creo que es necesario justamente entender que han habido muchas voces y muchos lugares de enunciación desde los cuales se han construido explicaciones. La academia, las instituciones estatales, pero creo que fundamentalmente los movimientos sociales, distintas organizaciones y activismos que han generado. Y digamos, para responder a estas preguntas, yo no quería dejar pasar una rápida contextualización justamente para hacer eco o para hacer visible también como lo que han sido estas experiencias. Hablar digamos, de esta relación en el país no es del todo reciente. Digamos que en el país se empezó a usar o se empezó a popularizar la categoría LGBT justamente a principios de los años 2000, momento en el cual, como ha señalado ampliamente José Fernando Serrano, en el contexto de Planeta Paz se empieza a aparecer esta categoría de lo LGBT y empiezan a darse discusiones en el país sobre esta relación de lo que podía ser construir paz en un momento también de unos diálogos anteriores a lo que fue este acuerdo. Y digamos que a partir de ese contexto, donde están, digamos, elaborándose distintos elementos, quienes empiezan a liderar una serie de acciones y estrategias para lograr esclarecer estos hechos y poder generar formas para comprenderlos, han sido distintas organizaciones, por ejemplo, algunas de ellas Colombia Diversa desde el año 2004, Santa María Fundación desde el año 2009, Caribe Afirmativo desde el 2009, la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín también desde el 2009, o más recientemente la Red Comunitaria Trans desde 2012, por nombrar algunas. Digamos que en esta fase o en este momento empieza a aparecer una serie de denuncias que quieren hacer visible la violencia que ocurre contra las personas LGBT, pero digamos enmarcando estas demandas en la categoría de los derechos humanos. Esto me parece importante señalarlo porque a partir de allí empieza a haber estas denuncias de violencia, pero empieza a ocurrir algo que a través de la presentación quiero siempre problematizar. Y es que las violencias que ocurrieron en el marco del conflicto armado aparecieron como parte de algo más amplio que era la violencia estructural. Y yo creo que ahí, entonces, creo que ahí nace, digamos, una de las grandes debates o asuntos que hoy debemos interrogar, y tiene que ver con de qué forma podemos ocuparnos de comprender las violencias que han ocurrido en el marco del conflicto armado y cómo podemos, si se quiere, aislarlas, desligarlas o no desligarlas, sino como
poder comprenderlas de manera más particular en relación a todo eso que es la violencia estructural. Porque si se separan simplemente sin tenerlas en cuenta, pues podemos correr el riesgo de abstraer unas violencias de ese contexto donde adquieren sentido, pero si las juntamos sin más, corremos el riesgo de no comprender cuáles han sido los efectos que las dinámicas propias de la guerra en el país han implicado para las personas LGBT. También me gustaría señalar entonces allí que a partir de la ley 1448 se empieza realmente a generar una incorporación del enfoque diferencial de orientaciones sexuales en el hacer del Estado, producto justamente de los reclamos y de los procesos movilizatorios de estas organizaciones y muchas otras en el país, que lograron que a partir también del año 2012 se empezara a dar una cierta transversalización de estos enfoques en distintas entidades del Estado. También quiero señalar esto para mostrar que es muy reciente, que quizás vamos a ajustar una década de realmente haber hecho esfuerzos desde distintas instituciones por poder generar datos y esclarecer exactamente qué ocurrió. Y pues a partir del año 2016, la política pública nacional, que hay que decir está engavetada en este momento, y el acuerdo de paz y todos los desarrollos institucionales y normativos dentro de los cuales nos encontramos también en este momento. Me gustaría señalar que, digamos, en este contexto y a partir de estas trayectorias desde los años 2000, se han generado distintas formas para comprender o para interpretar estas violencias. Me gustaría decir que, digamos, la primera de ellas que empieza a aparecer es una idea que vincula la homofobia, la lesbofobia y la transfobia como esa causa o esa explicación estructural que nos permite generar, digamos, una comprensión de esas violencias, con un problema, digamos, y es que en esas primeras interpretaciones que están muy vinculadas al surgimiento o consolidación de estas organizaciones en este periodo, se termina confundiendo la violencia estructural generalizada contra las personas LGBT de cierta forma, lo que ahorita también Gabriela nombraba en ese caso peruano como ese contexto generalizado de violencia, con aquellas violencias que están inscritas en el marco del conflicto armado y que, digamos, serían el objeto de instituciones como la JEP. Luego, entonces, creo que se ha venido desarrollando otra perspectiva que ha sido liderada por Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y otras organizaciones en el país que empiezan a hablar del crimen de lesa humanidad, de persecución por prejuicio relacionado con la orientación sexual y la identidad de género, y en el cual no me ampliaré porque sé que la presentación siguiente pues podrá mostrarnos mucho más, pero que en el caso colombiano lo que ha intentado mostrar es que ha habido una sistematicidad en las violencias que han ocurrido contra los sectores sociales LGBT. Hay un tercero, digamos, que ha sido el del Centro Nacional de Memoria Histórica, que digamos que ha intentado mostrar que en medio de estas violencias, o más bien quiero elaborar esta idea mejor, digamos que consideramos desde ese informe, por ejemplo, y otros trabajos que se han hecho posteriormente, consideramos que la noción de violencia por prejuicio era fundamental para comprender estos escenarios de violencia, pero también corría el riesgo de ser incompleta o de no proponer suficientes elementos para comprender cómo, más allá de las tipologías o las categorías jurídicas, podíamos comprender de una forma más histórica, más sociológica, más antropológica esas violencias. Y en ese sentido, pues se ha insistido fundamentalmente en que estas violencias han estado asociadas, han sido, digamos que la violencia por prejuicio, tal y como lo se plantea ahorita, también, digamos, corre el efecto de pensar que estas violencias ocurren porque el actor que las comete puede tener como una cierta idea equivocada o ese prejuicio que tiene sobre este sujeto en sí mismo. Y lo que queríamos también plantear en este informe es que los actores armados no solamente han actuado por prejuicio, sino que también han usado estratégicamente estas violencias como un instrumento de sometimiento y control de las poblaciones, en particularmente de las personas que se apartan de las normas del género y la sexualidad o que las interpelan, y que en ese sentido se han constituido en la línea de lo que ha planteado Rita Laura Segato como violencias expresivas, que tienen además una función en las economías de la guerra. Es decir, estas violencias, lo que queremos ahí plantear es que no solamente ocurren
como un efecto del prejuicio, sino que también esa sistematicidad da cuenta de una intención del actor armado de usar estos elementos en el marco de sus estrategias más amplias de lo que configuran el orden de la guerra. Y en ese sentido también, digamos, recuperar un lugar de estatus estructural al papel que cumplen, digamos, si se quiere, estos prejuicios en el desarrollo del conflicto armado en el país. No como una violencia que es como un efecto más dentro de muchas otras que ocurren, sino realmente como un repertorio sistemático y estructural constitutivo del hacer de los actores armados y de ese ejercicio de control territorial en el cual se terminan constituyendo unos órdenes sociales particulares donde el Estado ocupa un lugar de poder o ejerce una cierta soberanía, pero en la que estos actores armados también ocupan, digamos, también disputan esa soberanía. Y estas violencias hacen parte entonces de esos repertorios de los actores armados para instaurar esos órdenes sociales. Y recientemente, digamos, venimos adelantando particularmente desde la Universidad de Antioquia otra perspectiva que buscamos a partir de la noción de necropolíticas para plantear algo. Digamos que si bien estas violencias debemos comprenderlas con el carácter situado de lo que ha ocurrido en el país, también es necesario reconocer dos o tres cosas. Primero, que estas violencias que han tenido como objetivo el sometimiento, el destierro, la aniquilación de personas trans, lesbo, mariconas, no ha sido siempre de esa forma. Es decir, podemos hacer una historia que dé cuenta cómo a partir de los años 70 se empezaron a desplegar o a inventar nuevos repertorios de violencia en los cuales estas violencias contra las personas LGBT se configuraron y que implican reconocer que para poder comprenderlas necesitamos reconocer otros ensamblajes de la violencia, no solamente, digamos, la dimensión del prejuicio por la orientación sexual o la identidad de género, sino también comprender cómo las víctimas de estas violencias se sitúan no solamente en relación a esa orientación sexual o la identidad de género, sino también en relación a otros elementos como su pertenencia territorial, las formas de empobrecimiento, de precarización de la vida a la que muchos y muchas se ven confrontados, o la racialización. Y pongo un ejemplo concreto. Cuando hacíamos trabajo de campo para aniquilar o para otros, digamos, investigaciones en esta dirección, encontrábamos que en determinados contextos no a todas las personas LGBT, digamos, experimentaron violencias. Es posible, digamos, identificar cómo las violencias se han concentrado especialmente en aquellas que tienen vidas precarizadas, en contextos territoriales precarizados también, en racializados, o en una cosa a la que me gustaría referirme rápidamente ahora, o es contra niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Es decir, no, digamos que necesitamos entender más esos ensamblajes de cómo distintos matrices de violencia o cómo la configuración de distintos escenarios configurados por la precarización, se constituyen también en la condición de posibilidad para que estos prejuicios terminen ocupando el lugar que ocupan en la configuración de estas violencias. Teniendo, digamos, esa discusión que ahora podemos ampliar, traigo esto que a mí me gusta señalar. Esto está desactualizado, estos son los datos que se arrojó en el informe de Aniquilar la Diferencia en el año 2015, sin embargo, pues ahora ha pasado mucho desde ahí hasta hoy. Yo creo que esto podría cambiar. Sin embargo, pues no tenemos hoy un macroinforme que pueda actualizar, digamos, a nivel nacional, y de todas formas algunas de estas cifras nos permiten reconocer algunas cosas. Una de ellas es que estos prejuicios o representaciones sociales sobre los sectores LGBT y estas configuraciones a las que me he referido han dado lugar a distintas violencias. Distintos han sido las modalidades que han configurado los distintos repertorios de esos actores armados, como han sido las amenazas, como han sido las agresiones físicas, como han sido los asesinatos selectivos, la violencia sexual, las acciones violentas con sevicia y tortura, o distintas formas de violencia simbólica, por nombrar algunas, como que pueden ser más documentables, y también señalando que hay muchas otras que para ese momento justamente del informe no pudimos dar mucho forma, pero que los debates al día de hoy, los desarrollos institucionales, académicos y de las organizaciones en el país hoy nos permiten discutir, como es el caso de la desaparición forzada, que ha sido casi invisibilizada por completo para el caso de las personas LGBT, o la ocurrencia de masacres.
en las memorias de las personas, de muchas personas LGBT en ciudades como Medellín, como Pereira, como Bogotá o como Cali, y también, digamos, en distintos registros documentales, es posible dar cuenta de la ocurrencia de asesinatos múltiples de más de 4 personas con una clara conexidad entre ellos en distintos centros urbanos. Por ejemplo, esta memoria de las camionetas blancas que abrían fuego contra las personas que estuvieran, por ejemplo, en lugares de homosocialización o en lugares de trabajo sexual, nos retan, ¿no? Y nos obligan a poder preguntarnos por otras de estas modalidades de violencia que han sido absolutamente invisibilizadas en el reconocimiento que hacemos de las violencias contra personas LGBT en el marco del conflicto armado. Y que también, digamos, nos abren otras puertas interpretativas para lo que ha ocurrido. En ese sentido, encontrábamos en ese momento, por ejemplo, un 65.3% atribuible a paramilitares o grupos armados post-desmovilización, un 19.4% a distintas guerrillas, FARC, ELN y otras, a un 11.1% a Fuerzas Armadas y Policía y un 2% a otros actores o no identificados. De nuevo, yo creo que estas cifras no tienen hoy como una vigencia, sobre todo porque creo que el momento histórico en el que se realizó este informe y la posibilidad de realizarlo hoy después de la firma del acuerdo es distinto, y también es una invitación a que necesitamos poder revisar al día de hoy, que habrá que decirlo, organizaciones como Caribe Afirmativo como Casa Diversa, están generando distintas estrategias y distintos informes para documentar con una mirada más regional, digamos, algunos de estos elementos. Muy rápidamente me gustaría plantear aquí entonces, como a partir de esto que se ha construido, de informes como Aniquilar, pero muchos otros, me quisiera referir a un par, se han desarrollado bastante, digamos, distintas ideas. Hay algunas que me gustaría muy rápidamente decir para responder al magistrado. ¿Cuánto tiempo me queda? No, todavía tenemos 4 minutos. Gracias. Muy bien. Lo primero que hay que señalar es que hay una sistematicidad en la ocurrencia de estos hechos que nos permite hablar de la existencia de patrones de violencia contra personas LGBT con diferencias importantes según sea el caso también, sea por orientación sexual como en el caso de gays y lesbianas, o por identidad de género en el caso de personas trans, o por expresión de género en el caso de todo tipo, si se quiere, de personas o de experiencias o subjetividades, porque no solamente, como lo señalaba Gabriela, las personas LGBT pueden vivir violencias por su expresión de género. También habrá que reconocer que hay importantes variaciones regionales y que quizás una de las tareas más importantes que tenemos es poder determinar con mucha más exhaustividad esas lógicas o esas particularidades territoriales. Lo segundo es que la ocurrencia de estas violencias guarda una relación directa con los prejuicios que históricamente se han producido sobre las personas LGBT. Desde el medioevo hasta hoy han sido muchos los discursos que se han producido sobre las disidencias sexuales y de género, que les han tachado o nos han tachado de pecadores, de criminales, de enfermos, corruptores de menores, anormales, peligrosos. Y esa idea de peligrosidad, como de que el sujeto que se desvía la norma del sexo o el género es peligroso para el orden social o para la comunidad, ha tenido un papel muy importante en ese ejercicio de exterminio y de destierro. En ese sentido, en medio de los contextos armados y de esa militarización de la vida que ha significado el conflicto armado, tanto por parte de actores ilegales como de actores legales, las personas LGBT han sido vistas como sujetos a corregir, como sujetos a castigar, como sujetos a desterrar, debes irte de aquí, y como sujetos a aniquilar, que también eso lo podemos también ampliar. Creo que cada una de estas lógicas actúa distinto. No es igual esas violencias donde el actor armado dice te estoy corrigiendo o te estoy castigando, a aquellos donde hay una explícita intención de aniquilamiento. Y ahí también hay repertorios de violencia distintos. También es importante señalar que ha existido un continuum de violencia, es una circularidad de la violencia, y es que las violencias contra las personas LGBT no se inventaron en la guerra, y en ese sentido existe una cierta continuidad entre esas violencias previas, y se pueden nombrar de esa forma las que existen, y una de las tareas para las garantías o para la construcción de garantías de no repetición es poder tener más clara esa comprensión, que ahora me gustaría quizás en la siguiente parte poder ampliar en términos de garantías de no repetición.
También, como señalaba, estas violencias han sido instrumentos de sometimiento y se han configurado como violencias expresivas que no solamente buscan violentar, castigar o desterrar a un sujeto, sino enviar un mensaje a la comunidad y a las otras personas que se identifiquen de este modo como amenazas de lo que también puede ocurrirles si no o se van o si no acatan el ejercicio de sometimiento o los deseos de quienes empuñan el arma y tienen el poder en el control territorial. En ese sentido, es muy importante reconocer que en estos contextos los actores armados no solo se han disputado el orden político y económico a través de las armas, sino que también se han disputado el ordenamiento moral de las comunidades, y por eso también estos ejercicios de control sobre cómo me visto, cómo me relaciono, dónde vivo, con quién vivo o cuáles son mis rutinas, tienen un papel fundamental a la hora de comprender la guerra. La guerra no es solamente algo económico y político, es algo que está profundamente vinculado a esos ordenamientos morales y a las visiones de comunidad o de vivir juntos que pueden habitar al actor armado, a una comunidad o tal. Rápidamente, para cerrar, es importante reconocer que una de las dificultades que tiene este tema es que los prejuicios, como se han nombrado en este espacio, son compartidos, no solamente habitan los actores armados o no es algo que está externo realmente, es algo en muchos casos compartido, y eso genera que, digamos, hayan en muchos casos demandas de las comunidades o una cierta legitimidad de estas violencias que, como lo señalé, es conocido también por los actores armados y usado estratégicamente en el marco del desarrollo del conflicto armado en el país. Si me quedara 2 minutos, muy rápidamente quisiera decir que, que yo creo que en el caso también colombiano, una de las cosas más interesantes que ha ocurrido en los últimos años para pensar este debate es que normalmente cuando pensamos las violencias contra personas LGBT las pensamos también como, si se quiere, violencias individuales. Pero estas violencias en su sistematicidad han tenido una dimensión colectiva que ha impactado no solamente a las personas de manera individual, repito, sino que también se han dirigido de manera sistemática hacia los movimientos sociales de las disidencias sexuales y de género. Y eso lo ha permitido también ver, o lo ha hecho más visible, las recientes discusiones en torno a los sujetos de reparación colectiva. El primero quizás fue el de Casa Diversa de la Comuna 8, la Mesa LGBT de la Comuna 8, pero hoy distintos informes como este primero que hizo Caribe Afirmativo sobre el colectivo de Montes de María, que por ahí también vi a Omar conectado, el colectivo Crisálida acabo de olvidar el municipio, y la Mesa LGBT, o el trabajo también realizado por el Centro de Memoria y liderado por Alanis Bello en Chaparral, Tolima, sobre las memorias del reinado tras del río Tuluní. Lo que quiero decir es que los actores armados no solamente han generado acciones individuales, sino que sistemáticamente han perseguido aquellas expresiones que en distintos territorios del país han buscado generar acciones para transformar esos órdenes violentos contra sí y en muchos casos para construir formas de paz. Puedo dejar hasta aquí por ahora. Gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar entonces a la última de esta primera ronda de presentaciones con la intervención de la profesora Lisa Davis, una reconocida experta a nivel internacional y del ámbito del derecho comparado en estas materias. Para introducir a la profesora Lisa Davis, yo quiero tomar como referencia estas 2 preguntas orientadoras. Profesora Davis, ¿qué avances o qué deudas pendientes existen en el ámbito internacional en materia de tipificación o investigación de las violencias contra personas LGBT como crímenes de persecución que puedan ser de aprendizajes para Colombia, estos avances y deudas pendientes? Y por otra parte, el profesor Juan Pablo nos ha contextualizado sobre los móviles y repertorios de las violencias contra personas LGBT en Colombia. Y usted también ha estudiado el conflicto armado colombiano y viene desarrollando diversas investigaciones y trabajo académico en el tema.
¿cuáles de los elementos señalados cree que merecen especial atención de cara a analizar estos hechos como crímenes de persecución? Muchas gracias. Sin lugar a dudas. Muy interesante pregunta. Estoy muy feliz de estar acá y de hablar con ustedes sobre estos temas. Sin lugar a dudas, sabemos que los abusos en tiempos de guerra contra las personas LGBTIQ no son nuevas, son tan antiguas como la historia de la humanidad, aparecen en todo el derecho penal desde la Segunda Guerra Mundial en el mundo, y sabemos que en los conflictos alrededor del mundo, desde Irak hasta Colombia, los actores armados han perpetrado crímenes basados en género, persecución de género, en un esfuerzo ¿para qué? Para reforzar toda la narrativa de género opresiva que nuestros colegas anteriores han mencionado. Y sabemos que estos crímenes no se documentan, rara vez se documentan, por ende rara vez los perpetradores son llevados como responsables. Y esa exclusión quiere decir que únicamente tenemos la mitad de la historia con respecto a por qué suceden ese tipo de crímenes. ¿Y por qué necesitamos la historia completa? Se los voy a decir, necesitamos la historia completa porque así es como construimos la paz sostenible, así es como garantizamos la no repetición de estos crímenes. Sin lugar a dudas, por supuesto, el tema de asesinato, violación, tortura, lo podemos perseguir, pero si no sabemos por qué sucedieron, únicamente recibimos la mitad de la historia y por ende no podemos garantizar la no repetición y no podemos construir una paz sostenible. Y es por eso que este trabajo es tan importante. Y es importante en términos de la JEP, por ejemplo, del nuevo presidente de la JEP, que ha dicho que cuando habló de este tema de cargos de este tipo de persecución como crimen de lesa humanidad se cometió contra 5 personas LGBTIQ en el conflicto armado. Y al hacerlo, la JEP, por primera vez en su historia, ha reconocido la persecución de género como un crimen de lesa humanidad. Y es un precedente histórico. Es un precedente histórico no solamente para la justicia de género en Colombia, pero para el mundo. De hecho, hoy en día, esta mañana, yo estaba haciendo un taller de 40 o 50 fiscales en la Corte Penal Internacional y estábamos hablando de este caso. Este es el tipo de trabajo que ellos están haciendo en términos de sus investigaciones. Y la JEP pienso que debe sentirse muy bien con respecto a lo que están haciendo porque están liderando este precedente para que el mundo lo siga. Sin lugar a dudas, lo que ha sido un debate constante es si la Corte Penal Internacional, si la definición de género de estas Cortes Penales Internacionales, más específicamente la persecución por género, si esa definición incluye el tema de identidad de género e identidad sexual. La respuesta corta es que sí, sí las incluye. El género, por ejemplo, es la única categoría de persecución bajo el Estatuto de Roma que tiene una definición. Y esa definición es bastante opaca, está un poco fuera no está actualizada, a veces es confusa, no se entiende. Pero en las últimas 2 décadas de derecho penal internacional hemos clarificado la definición de género, ambas en leyes internacionales, y también ha sido adoptada precisamente por los mecanismos de derecho penal internacionales. Y este entendimiento del género viene de la idea de que el término sexo, el cual cubre precisamente el tema de rasgos, que estos dos están totalmente ligados. No podemos romper lo que los ata. Tener discriminación basada en sexo es tener discriminación de género y ambas van juntas. Incluso, precisamente, los cortes penales internacionales siguen este precepto, la comunidad internacional sigue este precepto. Precisamente ha sido corroborado en 20 años de jurisprudencia de derechos humanos y de derecho penal internacional. De hecho, en mi propio país, en los Estados Unidos, la razón por la cual la decisión de Bostick se tomó en las cortes, en nuestras cortes nacionales, también corroboraron esto y dijeron que las narrativas de género asignadas en la discriminación derivan no solamente de un entendimiento biológico del concepto de sexo, pero también de su construcción social.
En otras palabras, lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos encontró es que sin sexo no habría regulaciones de género. Y eso incluiría la orientación sexual y la identidad de género. Pero quizás el precedente más importante viene de la Comisión Internacional, el cual clarifica, su propósito es clarificar precisamente la evolución de la ley internacional. Y también ha afirmado que la definición de género es una construcción social. Y cuando estamos hablando precisamente de las razones para la persecución de género en los nuevos tratados de crímenes de lesa humanidad que en este momento está en Naciones Unidas, la Comisión reiteró que el género se entiende como una construcción y un concepto social y de hecho motiva a los estados a seguir este precedente de ley internacional. Y también quiere decir que la Corte Penal Internacional debe adoptar este entendimiento de este concepto porque también está obligada a interpretar el Estatuto de Roma a la luz de la ley que evoluciona. La buena noticia es que precisamente se adopta este entendimiento. De hecho, ya lo ha adoptado la Corte Internacional y en este momento tienen 4 o 5 casos pendientes en distintas etapas que tienen precisamente cargos de acusaciones de persecución por género. Entonces, una pregunta que muchas veces sale es, ¿cómo diferenciamos entre violencia sexual y violencia basada en género? Ahora, desde una perspectiva legal, la violencia sexual se diferencia de la violencia basada en género cuando hay un elemento crítico faltante, y esa es la discriminación de género. Y cuando tomamos este lente y lo aplicamos al conflicto y a las atrocidades, lo que encontramos es que la violencia sexual en el conflicto casi siempre está motivada por discriminación de género. Sencillamente no la vemos. Eso es lo que pasa. ¿Por qué no la vemos? Pues porque como investigadores, nosotros generalmente tenemos una tendencia a identificar un motivo, que es el que causa la violencia. Y una vez identificamos ese motivo, paramos de mirar y paramos de buscar otros motivos. Y lo que es importante tener en mente es que el perpetrador puede tener múltiples motivos al cometer la violencia sexual. Y bajo la ley penal internacional, un motivo no niega otro motivo. Uno puede tener múltiples motivos en los crímenes que se cometen. Cuando tenemos un caso de violencia sexual que se comete por razones precisamente sexuales o a veces se refiere como violación oportunista. Ese es el término cuando tenemos casos a los que se refieren a veces como violación oportunista. Lo que tenemos que recordar es que precisamente este elemento sexual en un crimen de violencia sexual no cancela el motivo discriminatorio que también y generalmente están presentes en este tipo de delitos y de crímenes. Y eso hay que recordarlo, y eso ha sido conformado en los tribunales de Yugoslavia, en los tribunales de Ruanda, así como en la Corte Penal Internacional, que las múltiples motivaciones para los crímenes existen, pueden existir, no se cancelan las unas a las otras, y si tengo precisamente una motivación basada en discriminación, también tengo un crimen basado en género y muy posiblemente tenga persecución por género o persecución de género. Esto ha sido confirmado por los tribunales, también es una práctica que sigue la Corte Penal Internacional. Entonces, mirando precisamente a los tribunales internacionales, ¿qué tipo de pruebas, qué tipo de violencia sexual como una forma de violencia basada en género o de persecución basada en género, qué tipo de evidencia han mirado las cortes? Bueno, les voy a compartir un par de ejemplos. Precisamente en los tribunales de Ruanda, la corte o el tribunal se dio cuenta que las mujeres Tutsi sufrían de violencia sexual porque los perpetradores las consideraban mujeres fatales, lo que se llama femme fatale. En francés, eso es el lenguaje que usó la corte, ese es el lenguaje precisamente de los perpetradores. Decían que eran agentes de seducción del enemigo, que estas mujeres eran precisamente, los estaban tentando, que los estaban atrayendo precisamente con su sexualidad y que estaban usando su sexualidad para precisamente engañar al enemigo. Y debido a eso, era racional para ellos violarlas. Igual encontramos este tipo de narrativas muchas veces
muchas veces en contra de mujeres afrodescendientes alrededor del mundo. Muchas veces estas narrativas vienen de contextos de eras postcolonialistas, de eras de esclavitud, de este tipo de estereotipos de mujeres afro, diciendo que por ser afro, de hecho, tienen un componente de sexualidad y de este tipo de temas. Y muchas veces este concepto se usa para justificar la violencia contra mujeres, especialmente afro, alrededor del mundo. Cuando miramos el caso de Yugoslavia, estamos viendo en Celibice y en las cortes de Hrvatska que el tribunal allá también encontró que las mujeres que eran violadas decían que eran violadas porque eran mujeres. El tribunal de Hrvatska se dio cuenta que la violencia sexual cometida en las mujeres en prisión era sencillamente una consecuencia natural de su encarcelamiento. ¿Por qué? Porque la violación y la humillación eran formas de violencia aceptadas contra la mujer. Y precisamente porque las nombraban como unos enemigos o unas enemigas étnicas. ¿Qué quiere decir eso? Que la violencia sexual puede suceder en la interacción de temas étnicos y de género. Las mujeres eran violadas no solo porque eran el enemigo étnico, porque los hombres no eran violados necesariamente de la misma manera que violaban con las mismas cifras y cantidades que violaban las mujeres, pero las mujeres eran violadas por ser mujeres y porque pertenecían a el grupo que ellos identificaban como el enemigo. Esto se une o tiene que ver precisamente con los estereotipos que han sido discutidos en este panel de hoy con respecto a las mujeres y a los roles o el papel que juega la mujer. Y a veces vemos esto en los conflictos también cuando los hombres son violados. A veces los hombres son violados porque el perpetrador del crimen dicen que ellos tenían un rasgo un poco femenino o que eran parte de la comunidad LGBTIQ, por ejemplo. De esas maneras son violados estos hombres porque no se les ve como si ellos fueran símbolos de la masculinidad, precisamente bajo los preceptos que tienen estos perpetradores, si no, no los violarían. Entonces, esto nos muestra la gran diferencia precisamente de cómo funciona la violencia sexual y muchas veces el impacto es desproporcionado en las mujeres porque ese es su rol. O a veces lo que llamamos el tema de lesbianas o personas transgénero, cuando los perpetradores las violan por razones o por motivos de las palabras de curarla o corregir ese comportamiento. Estas son formas de discriminación también que los tribunales han identificado como motivos para llevar a cabo crímenes basados en género o, como les dijimos, persecución basada en género. Entonces, ¿cómo probamos este tipo de discriminación en este tipo de persecuciones? Bueno, el primer lugar al que debemos mirar es la creencia discriminatoria que han existido o que existe en la sociedad en la que estamos antes de que los perpetradores se tomaran esta sociedad como actores armados. Luego hay que analizar cómo los actores armados usan esos estereotipos o esas creencias discriminatorias o esas prácticas discriminatorias de inequidad, cómo las usan y cómo las exacerban para mantener el control. Sabemos que en Colombia, en los casos documentados, que los actores armados generalmente monitorean precisamente cómo se visten las personas que están en una zona de control. Hombres y mujeres regulan precisamente el corte del pelo, el tipo de la ropa. Las mujeres no podían usar, por ejemplo, ropa que expusiera alguna parte de su cuerpo, o lo que llamaban ellos faldas que eran muy cortas. A veces eran castigadas, torturadas por usar este tipo de ropa. Sabemos que la comunidad, las personas LGBTIQ, muchas veces les hacían todo tipo de castigos, desde violaciones, debido a su expresión de género y debido a su orientación sexual. Y es este tipo de manipulación de la narrativa de género es la que hace que las comunidades sean complacientes con la violencia que los perpetradores llevan a cabo. Un informe documentado por ONU Mujeres hablaba de un comandante paramilitar que hizo que 16 jóvenes gays se pelearan en un ring de boxeo. Para mí eso es persecución basada en género, ahí la tienen.
O la violencia sexual de otras maneras, por ejemplo, embarazos forzosos, abortos forzados. Mirar esas narrativas, como lo hablamos hoy. ¿Por qué? ¿Por qué eran prohibidos los embarazos? ¿Era porque estar embarazada para una mujer quiere decir que interferiría con su rol o sus deberes de dar servicios sexuales a los hombres armados? Eso es un estereotipo de género. O los jóvenes que eran reclutados para pelear, ¿eran ellos jóvenes que eran forzados a pelear, por ejemplo? Esa es un estereotipo de género. Todos estos ejemplos claramente pueden ser persecución de género, y cuando lo miramos con un tipo de análisis interseccional, mirando crímenes que le han sucedido a las comunidades afrocolombianas, a las comunidades indígenas, empezamos a ver precisamente esta persecución por raza y por género y étnica, todas mezclándose. Usando este lente, de hecho, es bastante costo efectivo porque lo podemos aplicar a casos que ya tenemos. No tengo que salir y recopilar muchísima nueva información o evidencia para probar la persecución. Sencillamente, al reconocer cómo la persecución de género, cómo interactúa precisamente con la persecución étnica o racial, capturando ambas formas de persecución sucediéndose al mismo tiempo, por ejemplo, cuando las mujeres son violadas, que eran indígenas o mujeres negras, por razones oportunistas, como lo llaman, pero las razones son por curiosidad o por glamorizar o este tipo de prácticas contra las mujeres en las comunidades. Esas razones, todos esos ejemplos son claramente ejemplos de múltiples formas de persecución, y es una manera en la que yo puedo documentar y capturarlo para mis registros holísticos. Es una manera que lo puedo dejar como una memoria histórica sin necesidad de tener que hacer una gran cantidad de trabajo extra. Y esto es lo que la Corte Penal Internacional está haciendo. El mismo tipo de estereotipo de géneros que han sido impuestos por los actores armados en Colombia son iguales o se parecen mucho a estos tipos de estereotipos impuestos por el NQIM en Mali, por ejemplo. Las mujeres con velo que eran demasiado lindas o que se consideraban velos demasiado transparentes eran torturadas. Es el mismo tipo de estereotipo que se impuso en personas bajo el control de ISIS en Irak, por ejemplo. O cuando se pensaba que alguien era LGBTIQ, los tiraban desde un edificio, bien sean LGBTIQ o no, o porque se vestían de una manera que no complacía a ISIS o seguía sus preceptos, eran asesinados. Todos estos son ejemplos de precisamente persecución basada en género, pasan alrededor del mundo, también pasan en Colombia, y es una manera que podemos tener un registro y realmente llegar a tener una memoria histórica de lo que sucedió, y precisamente darle visibilidad a estos crímenes que han sucedido no solamente basados en género, pero también en la intersección de comunidades minoritarias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Davis. Realmente una extraordinaria síntesis de profundos debates que existen actualmente en la persecución penal internacional en relación con estos crímenes. Vamos a pasar entonces a esta segunda ronda de intervenciones. Dado el tiempo en el que estamos, entonces no vamos a hacer rondas de 15 minutos, sino vamos a hacer rondas de 10 minutos respecto a las siguientes preguntas. Vamos a comenzar con la doctora Gabriela, en relación con el litigio del caso Azul, pero también con una serie de preguntas que son transversales para todos también, para todas y todos en este panel, incluyéndome. Una pregunta transversal es: ¿qué puede hacerse desde la justicia para contribuir a la no repetición de las violencias por prejuicio o para modificar las causas estructurales de las mismas, o para modificar las causas estructurales de las mismas? ¿Qué recomendarían a la JEP en este sentido? Eso es una primera pregunta transversal para todas y todos. ¿Qué hacer ante la escasa visibilización de las violencias por prejuicios?
ante la poca disponibilidad de datos oficiales y ante las dificultades para documentar casos, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto. ¿Qué se ha hecho en instancias internacionales? ¿Qué se está haciendo en la Jurisdicción Especial para la Paz? Entonces, ahorita la idea es que cada uno de ustedes, cada una y cada uno pueda tratar de pronunciarse en términos generales. Yo por mi parte, antes de darle la palabra a Gabriela, para darle 10 minutos a Gabriela, yo por ahora quiero resaltar que en el marco de lo que estamos haciendo en la Jurisdicción Especial para la Paz, resalto el rol de las rondas de priorización. En la priorización actual, en los casos territoriales en Tumaco, Ricaurte, Barbacoas. El caso 4 en algunos municipios del Urabá chocuano y del Urabá antioqueño. Y en el caso 5 sobre norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, tenemos diversos casos sobre violencias por prejuicio. Y la idea es unir, como se están analizando todos los actores en conflicto en estos casos territoriales, es empezar a analizar a profundidad la dinámica del conflicto en los territorios y evaluar la evidencia disponible para, en torno a los crímenes de lesa humanidad, de persecución y otro tipo de crímenes internacionales que pudieran aplicar. En ese sentido, estamos avanzando en esa materia y también pensando en lo que podrían ser las priorizaciones que vienen en violencias basadas en género. También lo que quiero resaltar es que de cara a las garantías de no repetición, va a tener un rol muy importante el desarrollo de audiencias de reconocimiento y el impulso de sanciones propias dentro del sistema integral y ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Estas sanciones restaurativas que va a impulsar la jurisdicción cuando hay reconocimiento, tienen como punto de partida reconocer los daños, reconocer las atrocidades y también los daños, los macrodaños a individuos, familias, comunidades. Y esos daños están asociados en gran medida, en algunos casos, a esa violencia por prejuicio y a esa violencia estructural. Entonces, vamos a desarrollar diversos pasos procesales para profundizar en estos temas que nos permitan plantear adecuadas garantías de no repetición de estos hechos. Pero lo que es fundamental es determinar adecuadamente los hechos, los patrones, los contextos, los daños y el reconocimiento de esos patrones, contextos, daños, repertorios de violencia. Ese reconocimiento va a ser clave para que la sociedad visibilice este tipo de violencias y que jamás se repitan. Ese es nuestro gran objetivo. Dicho esto, entonces, le doy la palabra a Gabriela para que nos responda a esta pregunta y a las anteriores. Hay una pregunta, Gabriela, que dice, la JEP trabaja desde un enfoque de macrocriminalidad. Cuando se mira lo macro, puede correrse el riesgo de invisibilizar las violencias que siempre han estado ocultas, como las violencias contra personas LGBT. ¿Qué sugerencias haría la JEP para el análisis de la violencia por prejuicio desde el contexto y desde el relato de las víctimas? Adelante, Gabriela. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Creo que me sirven para retomar un poco donde quedé al final de la primera parte. La capacitación a funcionarios, aunque parezca un cliché, aunque parezca una expresión vacía de contenido, en realidad es muy, muy importante. Como decía yo al inicio, no es necesariamente con mala intención, no es necesariamente queriendo negar la existencia de esta violencia, sino que por los prejuicios que tenemos instalados, con los que hemos sido criados todas y todos, llegamos al trabajo que nos toca hacer en cualquier espacio, juez, fiscal, funcionario público, administrador de un banco, profesor, etcétera. Vamos a llegar a cualquier espacio profesional y vamos a repetir los prejuicios que nos han instalado. Entonces, la capacitación a funcionarios es importantísima para que, sobre todo los jueces, puedan advertir cómo estos prejuicios impactan en la función que tienen que desarrollar y cómo pueden actuar mejor
frente a otro caso, a un caso futuro de violencia o discriminación contra una persona LGTBI que les toque decidir o que les toque investigar. Y para eso los protocolos oficiales, digamos, generados por el Poder Judicial pueden servir de mucho, no solo porque ya no queda a discreción del juez si es que se concientizó o no sobre sus propios prejuicios, sino que son una herramienta que permite establecer pautas para la investigación de este tipo de crímenes, que no es algo sencillo, no hay un consenso, digamos, a nivel mundial de cómo la violencia contra personas LGTBI, sobre todo el carácter prejuiciado de la agresión puede ser probado, es algo que puede ser difícil en muchos casos, pero sí existen ya herramientas construidas que se pueden adaptar a la realidad de cada país y que pueden ayudar a los funcionarios, y que eso también es algo que muchas veces se siente, el juez o la juez que tiene a cargo un caso y quiere investigar y quiere sancionar, pero no tiene las herramientas para hacerlo. Entonces eso es algo que también puede servir mucho desde el Poder Judicial. Ahora, si entiendo bien el trabajo de la JEP, y acá no quiero decir algo que sea incorrecto, pero el enfoque de la macrocriminalidad no es, a ver, mejor dicho de otra manera, la violencia a personas LGTBI no es un acto de violencia de la persona A contra la persona B y ahí queda el caso. La violencia y discriminación contra las personas LGTBI existen porque tenemos un contexto generalizado de violencia y discriminación que son históricas y estructurales hacia las personas LGTBI. Entonces, creo que más bien la violencia a las personas LGTBI es algo que está tan presente y tan insertado en nuestra sociedad que no podemos verla como un hecho aislado de violencia, de que a mí me pegaron o me golpearon por ser una mujer lesbiana. Perdón, a mí me pegaron o me golpearon y ahí queda el caso, sino que la violencia que se ejerce contra una mujer lesbiana, por ejemplo, es una forma de castigo, no solo al individuo, sino a todas aquellas personas que se atreven a desafiar el mandato social de la heterosexualidad, el mandato social de la cisgeneridad. Entonces, es un fenómeno social la violencia contra personas LGTBI. No me parece que esté tan separado de lo macro como se podría pensar si es que si es que pensamos que son efectivamente hechos aislados de violencia. Y como comentaba hace un rato, y como lo menciona varias veces la perito María Mercedes Gómez en la audiencia del caso de Azul Rojas Marín, y ella es socióloga, no es abogada, es socióloga, este tipo de violencia funciona en un contexto, tiene un mensaje al colectivo. Entonces, es algo que sí se puede ver, que sí de repente se podría analizar desde el enfoque de la macrocriminalidad y no verlo como un hecho aislado, ¿no? Entonces, las recomendaciones a la JEP creo que serían esas, capacitar a los jueces, pero no solo a los jueces, a los asistentes o asesores de juez, darles las herramientas que necesitan para poder investigar estos casos o decidir sobre estos casos con la seguridad de que están actuando en cumplimiento de sus funciones, que eso también es otra cosa que también puede pasar, y seguir entrenándonos todos en erradicar los prejuicios con los que hemos sido criados y educados a lo largo de nuestra vida. Muchísimas gracias, Gabriela, por estas respuestas tan ilustradoras.
doy la palabra a Juan Pablo y aquí las dos preguntas, además de esas generales que te mencionaba, también te preguntan cómo identificar cuándo el prejuicio está presente y cuándo no en el accionar de los actores armados. Y la otra pregunta es la siguiente. En el conflicto, la violencia contra las personas LGBT no siempre tiene el prejuicio como móvil. En ese caso, si no es el prejuicio, ¿cuál sería el móvil? Adelante, Juan Pablo. Hola, bueno, muy bien. Creo que estas preguntas son muy potentes porque permiten como también avanzar como en esta idea que se propone. Y es, quisiera empezar señalando que creo que en estos casos y en estas violencias de las que hablamos, el prejuicio siempre está de alguna forma presente. De tal manera, creo que la vía no es en qué momento el prejuicio opera y cuándo no, y cuáles violencias están motivadas por ese prejuicio y cuándo no. Creo que es más bien como profundizar en otros aspectos que voy a intentar plantear. El problema, digamos, que encuentro, que insisto, creo que la categoría siempre es muy importante porque nos permite reconocer que estas violencias están de distintos modos o de algún modo movilizada por esas representaciones sociales o esas imágenes que históricamente se han construido sobre las personas que se apartan de las normas hegemónicas del género y la sexualidad, y que en ese sentido no podemos abstraerlas a la hora de poder generar estos análisis. Sin embargo, y ahí siento que incluso hay como un asunto como de vieja data, cuando se empezaron a generar ciertas perspectivas de análisis para entender la violencia contra personas LGBT, no solo en el marco del conflicto, digamos que gran parte de esas explicaciones nacieron de justamente señalar que estas violencias son efecto de estos prejuicios, ¿cierto? Sin embargo, las discusiones también, como algunas discusiones posteriores, han mostrado otros elementos, como por ejemplo, cuando pensamos, digamos, que el prejuicio es el origen de la violencia, o en últimas es el prejuicio el origen último de la violencia, corremos el riesgo de abstraer otros elementos que en el contexto juegan un papel fundamental en la configuración particular de una u otra violencia. Y eso tiene, entonces, por ejemplo, cuando partimos de esta base podemos reconocer que hay una sistematicidad en un montón de violencias que ocurren movilizados por ese prejuicio, pero eso nos implica a veces desconocer que hay otros elementos que también están presentes de manera también estructural y que necesitamos reconocer para. Entonces, por ejemplo, cuando nos encontramos con la violencia que se ha ejercido, por ejemplo, en zonas de trabajo sexual, en distintos centros urbanos o también como semirurales en el país, cuando llegamos y decimos, ahí ocurrió algo solo por prejuicio, estamos desconociendo también una serie de elementos estructurales como la precarización, como unas cadenas de violencia que anteceden a esa presencia o a ese hecho, y que me permiten explicar por qué las violencias contra las personas LGBT en el marco del conflicto se han ensañado particularmente con ciertas características que están asociadas a caracteres raciales, a los de clase o a los de carácter territorial, o por ejemplo de la edad. Por ejemplo, encontrábamos que tanto en Aniquilar, pero también en una participación que tuve en un informe de Caribe Afirmativo sobre niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto, gran parte del grueso de las violencias que se identifican sobre las personas LGBT han ocurrido especialmente contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, cuando decimos ocurrió por prejuicio, miren que de alguna forma corremos el riesgo de reducir todos estos elementos que están jugando un papel y que quizás nos pueden hacer perder de vista que no solamente está ocurriendo un prejuicio en torno a la orientación sexual y de género, también en torno a las identidades étnico-raciales o hacia formas de sexualización que están profundamente asociados, otros elementos que podrían ser disgregados. Ahora, más allá de la discusión interpretativa sobre el prejuicio sí, el prejuicio no, cómo sí, cómo no,
Creo que eso también hay que mirarlo a la luz de los efectos que tienen las políticas de reparación y en los procesos de justicia. El tema de justicia no es exactamente mi campo, pero el efecto que ha tenido es que cuando asumimos que el origen de todo es el prejuicio, entonces consideramos que construir paz es erradicar el prejuicio. Y empezamos a diseñar una serie de políticas que se enmarcan dentro de lo que llamamos las políticas del reconocimiento, que buscan fundamentalmente visibilizar y reconocer la existencia de ese sujeto que no vemos o que ha sido negativamente construido. Lo que estoy afirmando es que esa vía es insuficiente para las garantías de no repetición, porque las garantías de no repetición no pueden reducirse en las políticas del reconocimiento, sino que deben ser también acciones y políticas que tengan la capacidad de transformar las condiciones materiales de existencia de las personas. Porque si no atacamos esas condiciones materiales de vida que están, por ejemplo, asociadas a la precarización o voy a poner ejemplos concretos, nos quedamos cortos, como ya nos los han señalado los movimientos. Por ejemplo, entonces, empiezan las políticas de reparación y hacemos acciones de visibilidad, hacemos actos de reconocimiento que son muy potentes, pero, por ejemplo, los movimientos, muchos de estos movimientos que han sido perseguidos sistemáticamente, el problema que tienen es que no tienen un lugar donde estar. No hay una casa, un espacio que permita la seguridad para ser, para existir o para realizar nuestra acción política. Por ejemplo, entonces hemos hecho un montón de inversión de recursos en las políticas, no hablo de la JEP, hablo de la estructura del Estado, por ejemplo, en políticas del reconocimiento como campañas que buscan transformar el prejuicio, mientras no estamos invirtiendo recursos y acciones en cambiar las condiciones materiales de vida de las víctimas o de las personas que están en mayor riesgo de sufrir estas violencias. Entonces, lo que quiero señalar no es que no hayan violencias por prejuicio, eso, insisto, claro que sí. Lo que pasa es que podemos correr el riesgo, es solo una posibilidad de que reduzcamos la violencia heteronormativa o cis-heteronormativa, que es como la nombro, a un problema del prejuicio, desconociendo que, teniendo como origen ese prejuicio, se han dado lugar a formas concretas y materiales de marginación, como por ejemplo la presencia de ciertas personas, sobre todo trans, hombres gays o no binarios, en los márgenes urbanos donde los actores armados tienen una mayor incidencia y una mayor capacidad de control, o por ejemplo que la mayoría de víctimas provengan de los barrios más empobrecidos del país y no de todos en general. Entonces, por eso insisto, esto lo que nos implica también es que construir garantías de no repetición significa no solo políticas del reconocimiento, sino políticas redistributivas, políticas materiales que realmente cambien las condiciones de vida, que ponen a las personas en condiciones de vulnerabilidad o de exposición de riesgo a los actores armados. Podría decir, por lo pronto. Profesor Juan Pablo, muchísimas gracias y vamos a pasar a esta última ronda de respuestas por parte de la profesora Lisa Davis. Además de las preguntas generales transversales para todas y todos, Professor Davis, I have another final question. Considering that the Special Jurisdiction for Peace has an opportunity to set a precedent on gender-based persecution of LGBT victims, would you consider that the special jurisdiction needs to have a specific case for gender-based violence, given that currently the special jurisdiction only has allowed LGTB victims to participate in other more general cases without guaranteeing the study of prejudice-based violence? In other words, this question is about this approach regarding structural cases, very big cases, or a particular and specific case only related to LGTB victims, or on the contrary, LGTB victims in the context of other macro cases like
that I mentioned before. Y solo para nuestra audiencia, yo creo que tenemos toda esta discusión sobre las nuevas rondas de priorización, como lo he mencionado, en torno a cuál es el mejor camino para priorizar. Si se trata de grupos de macrocasos articulados en un solo macrocaso. Por decir un ejemplo, si un solo macrocaso de violencias basadas en género junto a los temas de desplazamiento, junto a los temas de desaparición forzada, o si tienen que ser casos separados. También eso es algo que quería complementar y sobre lo que me referiré al final. Professor Davis, the floor is yours. Thank you. Bueno, es una pregunta bastante interesante. Si la entiendo correctamente, es una pregunta realmente de cómo proceder de la manera más eficiente y holística para precisamente capturar o tener la evidencia de los crímenes que han sucedido contra las comunidades LGBTIQ. Primero que todo, creo que se puede abrir un caso macro en persecución. Esa es una buena manera de hacerlo. Desde lo que yo entiendo, desde mi entendimiento, hay distintos públicos, intereses y llamados de la sociedad civil para precisamente abordar la violencia sexual, la violencia contra las mujeres, la violencia LGBTIQ, para precisamente abordar la violencia contra los afrocolombianos, contra los indígenas. Hay muchísimos llamados de la sociedad civil que piden reconocer cómo las comunidades han sufrido por la violencia, que parece ser casi imposible en un punto de vista de capacidad de poder abordar todo precisamente de manera profunda, si lo miramos de los distintos tipos de lentes. Pero bajo la ley internacional lo que tenemos es un lente que nos ofrece una manera de mirar todos estos crímenes con un solo lente. Y ese precisamente es el crimen de persecución. Si al abrir un caso macro sobre persecución, nos daría las herramientas para reevaluar crímenes que ya han sido documentados anteriormente, pero ahora con un lente de género. Y para las comunidades LGBTIQ, esto sería una excelente manera de poder capturar y ver crímenes que ellos han sufrido sin tener que de una manera no proporcionada poder ayudar más a una comunidad que a otra comunidad que ha sufrido este tipo de crímenes, porque la persecución cubre a todas las comunidades por igual en términos de este lente y este enfoque. La otra cosa que un caso macro de persecución o un caso macro de persecución de género les ayudaría también y les daría una oportunidad para poder mirar distintos crímenes que de pronto uno no ha tenido en mente o que uno no considera como crímenes de género, como lo mencioné anteriormente. Desplazamiento forzado, desaparición forzada, reclutamiento forzado. Todos estos crímenes, todos los crímenes que se suceden durante el conflicto, todos los crímenes que reconocemos como crímenes que suceden durante el conflicto, bien sea en Colombia o en otra parte del mundo, casi siempre estos crímenes tienen algún tipo de discriminación de género que ha estado presente en la manera como estos crímenes se han perpetrado. Se encuentra muchísimo y se encuentra de una manera como un patrón en estos crímenes durante el conflicto, pero no los abordamos, no los vemos porque no aplicamos generalmente este tema de género a los crímenes aparte de la violencia sexual. Pero lo debemos hacer. Hay que aplicar la violencia sexual, por supuesto, porque sabemos que casi todos los casos de violencia sexual en los conflictos tienen un componente de género, de pronto una forma de persecución de género, pero también hay otra cantidad de crímenes que no son violencia sexual. Específicamente, como lo hemos estado hablando hoy, por ejemplo, la regulación de la expresión de género, por ejemplo, la forma como se viste, la forma como te comportas, los atributos. Estos son los indicadores de discriminación de género más claros que vemos: comportamientos, roles, actividades y atributos. Ese es el lenguaje de la Corte Penal Internacional. Cuando estamos mirando o analizando cómo la opresión de género se sucede en la persecución de género, precisamente al tratar de regular la expresión de los seres humanos, pero también sucede en otro tipo de crímenes. En desplazamiento forzado sucede.
reclutamiento forzado también sucede. Estos son crímenes que también tienen un componente de género, y abrir un macro caso de persecución de género les daría la oportunidad para reevaluar y reanalizar casos que ya existen para poder incluir dentro de la narrativa, en la descripción de esos casos, el cómo fueron casos basados en género y cómo precisamente el género tiene que ver precisamente con LGTBIQ, pero también con las mujeres, también con las comunidades afro, también con las comunidades indígenas. Y lo que es bueno de hacer esto, y esto quiero reenfatizar esto, lo bueno de esto es que no toma trabajo extra. Eso es algo muy importante. Si yo hablo un macro caso, por ejemplo, en violencia sexual, pienso que ahí la duda es la siguiente. Oiga, ¿cómo logramos capacidades internas para lograr capturar y recopilar evidencia de crimen, de este tipo de crímenes, con la capacidad que tenemos? Pero si abro un caso de persecución de género, puedo capturar todos los crímenes precisamente porque ya sucedieron, pero los puedo capturar y unir. Entonces no requiere necesariamente salir al campo a recopilar nueva evidencia, sencillamente requiere reexaminar la evidencia que ya tengo, y eso de hecho incluye la violencia sexual también. Entonces también traigo el componente de violencia sexual, pero también traigo muchísimo más. Y la manera como se puede hacer esto, y voy a terminar con esto, es que precisamente, como ha sido dicho por otros panelistas, a través del entrenamiento. Yo estoy segura que los abogadas como yo y otro tipo de abogados o abogadas de la Corte Penal Internacional estarían más que deseosos de hacer un taller precisamente en los estándares de persecución de género, en cómo busco la evidencia, cómo la recopilo, dónde la busco, los estándares que debo usar. Por ejemplo, un estándar es, por ejemplo, el tema de disproporcionalidad. ¿Le pasó más a una persona debido a su género o por su expresión de género que a otra? No tiene que ser disproporcional. Estoy sencillamente diciendo, es una manera de buscarla. También puede ser a través del tema de creencias, atributos, palabras, narrativa que los perpetradores usan al tratar de controlar una comunidad por medio de la violencia. Les podemos mostrar esto cómo se ha hecho en otros conflictos y cómo se ha usado para armar y construir una visión más holística de cómo estos crímenes funcionan y cómo estos crímenes tienen la discriminación. Thank you very much. Realmente extraordinarias todas las intervenciones que hemos tenido el día de hoy. Estamos llegando como a esta última parte final de nuestro evento. Me corresponde entonces, en el marco de esta moderación, hacer unas breves conclusiones. Como tenemos muy poco tiempo, voy a hacer solamente unas menciones muy, muy breves. Comenzando por los desafíos para la Jurisdicción Especial para la Paz. Definitivamente hacia futuro va a estar en juego esta discusión sobre priorización por políticas. Por ejemplo, políticas como la de persecución en el marco de un crimen de lesa humanidad, priorizaciones por patrones o priorizaciones de hechos graves y representativos de especial gravedad, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los mandatos que tenemos en estas materias, sin olvidar que desde el acuerdo final, la violencia sexual es uno de los temas y las violencias basadas en género han sido priorizadas como de especial interés para el sistema integral que tenemos en Colombia. En el marco de las conclusiones quisiera resaltar entonces la necesidad de fortalecer nuestras herramientas en el análisis, investigación y encuadre de imputaciones respecto a violencias por prejuicio. En el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, obviamente, por ejemplo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad puede tener márgenes más amplios dentro de lo que hemos hablado el día de hoy en los encuadres, pero sin perder en ningún caso la continuidad, el continuum de violencias en el marco de los cuales continuum en el marco de los cuales analizamos todas estas violencias, es decir, sin perder de vista esta violencia estructural en el marco de la cual se enmarca las violencias basadas en género dentro del conflicto armado. Tratar de abrir los caminos para enfrentar cualquier forma de invisibilización de este tipo de violencias que pudiera darse, sea en la forma como priorizamos, sea en la forma como desarrollamos los procedimientos, sea en la forma como se desarrollan las sanciones. El especial rol de la interseccionalidad en el análisis, es decir, de
tratar de dimensionar la forma como la experiencia de la violencia por prejuicio y las violencias basadas en género tienen unas particularidades específicas que hay que situar en contextos y en particulares vulnerabilidades que puedan enfrentar las víctimas en dinámicas de la guerra en particular. Entonces, esa interseccionalidad va a ser clave en el trabajo de la jurisdicción. He mencionado el tema entonces de los patrones, las políticas, los repertorios, al analizar los escenarios de discusión sobre lo que implica el control territorial en algunas, las políticas de control territorial y el uso de violencias por prejuicio en el marco de políticas de control territorial. El tipo de persecuciones que pueden ser de carácter más expreso y más implícito según el tipo de evidencia que logremos consolidar. Y en general decirles que en las líneas de investigación que estamos impulsando venimos dando pasos para operativizar todas estas reflexiones académicas, teóricas, pero que también se centran en experiencias prácticas de litigio internacional y comparado y de caracterización, documentación y esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional en nuestro país. Todo está encaminado entonces, y con esto cierro antes de darle la palabra a mi colega Junza Vargas de la Comisión de Género para el cierre, decirles que lo que nos convoca en estas discusiones, seguir fortaleciendo el trabajo del sistema integral y seguir dando esos pasos para que estos atroces hechos asociados a la violencia por prejuicio jamás se vuelvan a presentar en nuestra sociedad y dimensionar las particularidades de esta violencia y en la especial gravedad de esta violencia en el conflicto armado interno que ha vivido y que vive Colombia. Entonces, eso sería de mi parte y nuevamente muchas gracias a todas y todos quienes han intervenido. Magistrado, muchas gracias. Bueno, este es el final de este evento. Muchas gracias a Lisa, a Liz, a Juan Pablo, a Gabriela por participar, por compartir con nosotras y nosotros y nosotres este pequeño momento que nos sirve muchísimo a la jurisdicción para reflexionar sobre estos temas y sobre la lucha contra la impunidad contra los sectores LGBTI. Queremos agradecerle también a Juan Arango, que hizo la interpretación inglés-español el día de hoy. Muchas gracias. Sabemos lo difícil que puede ser hacer esto durante más de 2 horas. Y, por supuesto, queremos agradecerle a ONU Mujeres, a la Embajada de Suecia y a la Iniciativa Mujeres Colombianas por la Paz, IMP, por hacer posible este conversatorio y los que vengan. Muchas gracias por participar, muchas gracias a todas, todes y todos por compartir con nosotros este día. Y bueno, que viva el Pride y el orgullo.